Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de la semana 1, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Continuando con la explicación de lo que es el lenguaje connotativo, ya de manera más concreta, el lenguaje connotativo, en el lenguaje connotativo se pueden utilizar figuras retóricas. Figuras retóricas o figuras literarias es lo mismo, o recursos estilísticos. ¿Qué es una figura retórica? Son recursos estilísticos para crear arte por medio de la palabra. Haz de cuenta que es el principal recurso que tiene el escritor para crear su arte. Veamos. ¿Cuál es el principal recurso que tiene un pintor para crear su obra, su arte? Pues el pincel, el lienzo y las tintas, ¿no? Las pinturas. Ese es el principal recurso que tienen y su imaginación, desde luego. ¿Cuál es el principal recurso que tiene el escritor para crear su arte, para crear sus novelas, sus cuentos, sus poemas? Esto, la retórica, las figuras literarias. De manera general, esto es el lenguaje connotativo. De manera concreta, el lenguaje connotativo, podemos encontrar muchas figuras literarias. Veamos. Una de las principales figuras literarias que existen y que utilizan los escritores y que seguramente tú conoces es la metáfora. Una metáfora se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Esa es una metáfora. Ejemplo, fíjense bien, nos dice que se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observe alguna semejanza. Su nombre es Dulcinea. Sus cabellos son oro. ¿Literalmente podrán ser oro los cabellos? No. ¿Cómo le llamamos a esto? De manera general, lenguaje connotativo. Esto es lenguaje connotativo, lenguaje artístico, lenguaje figurado. De manera concreta, esta figura es una metáfora porque hay una comparación, una semejanza de un objeto con otro, de los cabellos con el oro. Nosotros, con nuestra imaginación, sabemos que nos está dando a entender que sus cabellos eran rubios, ¿verdad? Dice, cada una es una metáfora, ¿eh? Cada una es una metáfora. Su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos. Vean qué manera tan bella, tan artística de describir el Don Quijote a su Dulcinea, ¿no? ¿Sí? Este es un fragmento del Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, fíjense qué manera tan artística de describir la belleza de su amada. Eso es el arte, ese es el lenguaje artístico, es el lenguaje figurado, el lenguaje connotativo. De manera concreta, ya dijimos que cada una de estas son metáforas porque hacen comparaciones de un elemento con otro. Veamos lo que es un hipérbole. Un hipérbole es otra figura literaria, otra figura retórica
que consiste en exagerar el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas y disminuyéndolas. Ejemplos. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¡Qué exageración! ¿Puede doler el aliento? No, es una exageración para mostrar el dolor que estaba, para tratar de que los lectores puedan imaginar, se puedan hacer una idea de, pues, el dolor por el que estaba pasando dicho personaje, ¿no? Son los recursos, por eso les digo que son los principales recursos que tienen los escritores para poder crear su arte. Un ejemplo de hipérbole cotidiana y común podría ser: eres más lento que una tortuga. Creo que todos hemos escuchado esa expresión, ¿verdad? ¿Se podrá ser más lento que una tortuga? No, ¿verdad? Es una exageración. Bueno, eso precisamente también lo conocemos como un hipérbole. Veamos, aquí nos escriben en el chat. Rosalba, y voy con calma, porque de una vez los anoto para sus participaciones. Hipérbole, se me salió el corazón de la emoción. Exactamente, Rosalba, es una exageración, ¿verdad? No es literal, y eso es un lenguaje artístico, un lenguaje figurado. Nos dice José Luis ahora. José Luis González. A propósito, traten de, Rosalba, y para los demás escriban sus nombres completos con todo y apellidos, porque puede haber otro compañero con el mismo nombre y luego me puedo confundir y darle la participación a alguien más. Nos dice José Luis: por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Excelente, José Luis, muy bien. Exactamente. Ejemplos de hipérboles, exageraciones. Rosalba Ortega Domínguez. Muy bien, chicos. Gracias. Rebeca, igual. Te extraño tanto que lloro lágrimas de sangre. Ay, qué exageración, ¿verdad? Cuánto drama. Así es parte del arte, es parte de los recursos que utiliza el escritor para tratar de sensibilizar al lector y que nosotros podamos ver imágenes mentales. Muy bien, Rebeca, gracias. Gracias por sus participaciones. Seguimos. Un clásico de comercial en hipérbole, José Luis. Red Bull te da alas. Así es, José Luis. Gracias por poner este ejemplo también. Fíjate, a propósito, vean cómo ahorita que su compañero nos mete a otro tipo de textos. Este es un tipo de texto distinto. ¿Cómo se les llama a este tipo de textos, José Luis y todos? Textos persuasivos. Son textos persuasivos, textos que buscan vender una idea, un producto, etcétera. Pero resulta que los textos persuasivos, como lo es el anuncio publicitario, el artículo de opinión, el discurso político, no puede quedar atrás, justo también se apoya de la retórica, de las figuras literarias, a que no puedes comer solo una, ¿verdad? Coca-Cola destapa la felicidad.
Y bueno, tantas y tantas frases que podríamos decir figuradas con un lenguaje connotativo que utiliza la mercadotecnia, que utiliza la publicidad. Fíjense entonces, no solo los textos literarios utilizan el lenguaje connotativo, también lo utiliza eh, los textos persuasivos. Muy bien, gracias. Excelentes ejemplos. Sigamos. Veamos otras figuras literarias. El oxímoron o antítesis, ¿sí? Permítanme, a ver, se trabó aquí esto un poco. Sí. El oxímoron o antítesis es la combinación en una misma palabra o expresión de dos términos de significado contradictorio. Váyanle pensando, para poner sus ejemplos ahí en el chat de oxímoron. Entonces, un oxímoron son dos términos contradictorios. Ejemplo, sol de medianoche. ¿Sí? O hay sol o hay noche. A ver, ¿cómo? Ahí hay una contradicción. Ah, bueno, ese es un oxímoron, puesto que sol y medianoche son conceptos opuestos. Por ejemplo, calma tensa. Calma tensa es un opuesto. O hay calma o hay tensión. ¿Sale? Son ejemplos de oxímoron. Híjole, y hay tantos, pues figurados, por ejemplo, la noche de los muertos vivientes. Ah, caray. O son muertos o son vivientes. Lavado en seco. Luz oscura. ¿Sí? Placeres dolorosos. Y eso nos llevan a profundizar en el pensamiento. Fíjense cómo cada figura nos lleva a eso, ¿no? A profundizar en el pensamiento. Y ejemplos de oxímoron como comunes: muerto viviente, agridulce, de todo un poco, ángeles del infierno, pequeño gran hombre, menos es más. Por acá vamos a ver claroscuro del pensamiento, Valeria. Excelente, Valeria, muy bien. Amor doloroso, claro, Rosalba. Excelente, muy bien. Rebeca, parecía un instante eterno. Exacto. Fíjense pues qué necesario es este tipo de lenguaje. Aunque hay contradicción, nos sensibiliza más, ¿a poco no? Nos ayuda a imaginar por lo que estaba pasando el autor, o nos ayuda a imaginar más claramente lo que trata de transmitir el escritor en su obra. ¿Sí? Es una belleza, es magnífico el lenguaje artístico. Muy bien, gracias por sus ejemplos. Vamos con la comparación o símil. Comparación o símil consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeje en alguna cualidad. Su estructura contiene los adverbios como, tal como, cual o similares. Fíjense bien.
La comparación o símil es muy, muy similar a una metáfora. La única diferencia de la metáfora con la comparación justo es que llevan el cómo, tal como o cual. Veamos. Sus manos son suaves como el terciopelo. Sus manos son suaves como el terciopelo. Esto es un símil. Está comparando las manos con el terciopelo. Ahora convirtamos esta expresión en una metáfora. Sus manos de terciopelo. ¿Sí? Si nada más quitamos el cómo y ya es una metáfora. ¿Sale? Ejemplos de símil o de comparación. Eres duro como el acero. La calle estaba oscura como la boca del lobo. Tus ojos son como dos esmeraldas. Lo convertimos en metáfora. Tus ojos de esmeraldas. ¿Sí? Entonces es muy similar la comparación con la metáfora. Valeria. Vamos a ver, Valeria. Aquí está, Valeria. Muerta por dentro, pero de pie como los árboles. Excelente. Muy bien, Valeria. Ese es una comparación. Veamos cómo, ¿a poco no? La mayoría de las canciones, esto me parece, siempre que los estudiantes ven, cuando vemos estos temas, este tema de las figuras literarias, empezamos a tener un oído más agudo de las canciones que escuchamos, porque decimos, ah, mira, esa es una metáfora, o esa es una hipérbole, o ese es un oxímoron en las canciones que nosotros escuchamos, o nos vamos a dar cuenta que el autor de la canción no es muy creativo, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia de una buena canción o de un buen arte del que no lo es. Comercial. No sé si hayan escuchado a Joaquín Sabina, se los recomiendo. En lo personal, me gusta muchísimo Joaquín Sabina. He tenido la fortuna de verlo un par de veces en vivo, en Guadalajara, Jalisco, las dos veces. Escuchen a Joaquín Sabina, escúchenlo, se los recomiendo, para que vean lo que es utilizar el arte de la palabra, lo que es utilizar el lenguaje artístico. Es un claro ejemplo, Joaquín Sabina, del arte verdadero de la palabra. Ojalá que tengan oportunidad de escucharlo. Y hay muchísimos más, hay muchísimos más cantautores, poetas que, pues, que escriben sus canciones de esa manera tan artística. Nos dice Rosa María, tienes la piel como de seda. Sí, muy bien, es una comparación. Luis, José Luis, tenue como la brisa. Excelente. José Luis. Rebeca, sus orejas grandes como elefante, símil. Sus orejas grandes de elefante, metáfora. Excelente, Rebeca. Y ahí nos compartiste de una vez los dos para poderlos diferenciar. Ahora vean, aquí les va el esquema que les compartí en el foro de novedades. Vean nada más. Este esquema les va a servir muchísimo, inclusive para aquellos que quieran profundizar más en el arte. ¿Qué tal que te interesa a ti la poesía, el empezar a crear arte con la palabra? Bueno, y te conviertas en un gran escritor. Aquí tienes en este esquema todas las figuras literarias que hay, divididas. Tenemos figuras de dicción, tenemos figuras de pensamiento
que a su vez se dividen en descriptivas, lógicas y patéticas. Tenemos figuras fónicas y por último tenemos tropos. Fíjate bien, ahora me acerco. Cada figura, en negritas, te pongo el nombre de la figura. Hay hipérbaton, equívoco, juego de palabras, prosopografía, etopeya, retrato, paralelo, topografía, alusión, antítesis, paradoja, exclamación, interrogación, interrupción, ironía, aliteración, onomatopeya, sinécdoque, metonimia y metáfora. Todas las figuras literarias en negritas, sin negritas, su definición, por ejemplo, hipérbaton es alterar el orden normal de los elementos de una frase. De verde sauces y de azul, y en mayúsculas, te pongo el ejemplo. De verde sauces hay una espesura, es decir, esta es una de las figuras más sencillas. Con el hecho de cambiar el orden natural, gramatical, estamos creando arte, estamos siendo creativos. De verdes sauces hay una espesura. ¿Cómo sería cotidianamente? Hay una espesura de verdes sauces. Le cambio el orden y suena más poético, ¿sí? Otra figura retórica, el equívoco, consiste en el uso de palabras homónimas. Ejemplo, no siempre es rosa la rosa. Son palabras homónimas, rosa de color y rosa la flor. Ajá. Juego de palabras, transposición de las letras de una palabra, dando como resultado otra muy distinta. Pardiez, qué rapidez de patria pirata. Juego de palabras. Es decir, con las mismas letras estoy creando palabras distintas. Pardiez, paridez y rapidez. Patria y pirata. Amor, Roma. Ajá. Bueno, aquí les dejo todas las figuras literarias para que profundicen en este tema y que les pueda servir también para la elaboración de sus actividades. Por ejemplo, en la actividad integradora 2, donde tienen que cambiarle la forma al texto del perro y el cocodrilo, que está en versos, lo tienen que convertir en prosa, ¿verdad? Lo tienen que convertir en narración, ¿ok? Y además, utilizando el lenguaje figurado, el lenguaje connotativo, utilizar figuras literarias, metáforas, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y vamos a ver. Sí, con esto llegamos al fin de nuestra sesión. Antes de, quiero compartir las dudas que ustedes, algunas dudas, fíjense bien. La mayoría de las dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo, ya dimos respuesta desde la clase del miércoles. Al explicar todo lo que viene aquí en la presentación, ya hemos dado respuesta. Algunas que no haya dado respuesta, las voy a mencionar. Nos dicen, por ejemplo, distinguir correctamente los géneros y los subgéneros literarios. Ya los distinguimos, ya les anexé incluso la infografía. No logro entender fondo y forma. Bueno, ya dijimos, fondo es interior, forma es exterior. Fondo es el contenido, forma es el físico. Se me complica diferenciar un texto de otro, pues está muy simple. Un texto narrativo utiliza la narración. Un texto poético utiliza el verso. Un texto dramático utiliza el diálogo. Nos dicen, la manera de identificar los contextos de las obras.
el contexto de la obra, ya lo vimos también, es el conjunto de factores y circunstancias que rodean al surgimiento de una obra. No sé, una guerra, una depresión económica, inclusive algún desastre natural, alguna pandemia, algún temblor. Muchas obras fueron creadas en el temblor del 85, ¿sí? O sea, todos los acontecimientos importantes o significativos que surgieron cuando se creó la obra. Rebeca, el desamor puede ser contexto. El desamor, Rebeca, podría ser el tema. Podría ser el tema en el caso, no podemos dar respuestas, pero podría ser el desamor el tema de una de las obras que están analizando. Por ejemplo, la obra de Sor Juana, ¿verdad? Podría ser el tema, el desamor. El contexto, ¿quién me dice el contexto? A ver, brevemente, de esa obra, para ponerle aquí el ejemplo a Rebeca. Y no se queda grabada la sesión de hoy y la anterior. Claro, Rosalba, ambas van a estar grabadas y hoy mismo las voy a compartir. Rebecas, jeje, sí, eso vino a mi mente. Así es. Fíjate bien, Rebeca, el contexto se refiere por ejemplo, aquí nos dice Rosalba, la vida en el convento. Así es, así es. Este es el contexto del autor. Contexto del autor, la vida en el convento. Contexto de la obra, ¿en qué tiempos les tocó vivir a Sor Juana? Bueno, contexto de la obra, un contexto donde la mujer no era tomada en cuenta para las decisiones de la sociedad, ¿sí? Le tocó vivir a ella dentro de ese contexto y la obra surgió en ese contexto, en ese periodo histórico donde pues la mujer no era tan tomada en cuenta su participación, ¿sí? Entonces, ese podría ser parte del contexto. A ver, por aquí. Déjenme regresar aquí un poquito para ponerles, por ejemplo, contextos históricos de una obra. Una época donde prohibían a la mujer estudiar en el siglo XVII. Otro contexto en cuanto a la obra. Época colonial en el siglo XX, donde los burgueses se divertían a costa de sus empleados. Otro contexto. Un periodo barroco hispano de los años 1600, donde resalta el teatro. Ahora, contexto del autor. Nació en noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla. Estaba muy interesada en estudiar, pero en su época no se lo permitían. ¿Ven? Ese es contexto del autor y el anterior es contexto de la obra. Son muy distintos. Gracias a ti, Rebeca. Veamos alguna otra pregunta. Nos dice alguien, algún compañero o compañera, tengo dudas de cómo realizar la tabla. Bueno, la tabla la vas a realizar con base en todo lo que acabamos de explicar. Ya vimos lo que es el argumento, cómo conocer el argumento a través de la pregunta qué sucede en la obra, cómo conocer las acciones, enumerar una serie de momentos, de acontecimientos que pasan en la obra. Por ejemplo, acciones de manera concreta en una obra. El desamor, lo que ella daría porque ese amor le hiciera caso.
Aceptar a otro amor no correspondido por quedarse sola. Otra acción, la desigualdad entre el rey y el pueblo. Sentir que no le debe de hacer falta nada, sin importar el daño que pueda provocar a los demás. Tenerlo todo y no sentirse satisfecho. Son diferentes momentos, diferentes episodios. Nos dice Rosalba, el contexto de verdad sospechosa. Ah, bueno, no podemos decir ahí respuestas, Rosalba, pero qué bueno que estás ahí atenta e identificas un poco, quiere decir que tú ya te informaste y ya más o menos tienes claridad, ¿verdad? Para no dar respuestas porque sabemos que no es correcto. Entonces, bien, vamos a ver alguna otra pregunta. El espacio, ya sabemos cuál es el espacio, ¿verdad? Ya hablamos también acerca del espacio. Son los lugares, ¿sí? Los lugares donde acontece la obra, tanto el lugar físico tal cual, el lugar, un castillo, una ciudad, una población, un espacio puede ser el pensamiento poético, dentro de su pensamiento tal cual, no es un espacio físico, ¿sí? O a lo mejor dentro del contexto, cuando investigamos el contexto, nos dimos cuenta de que la obra la escribió, pues mientras ella estaba en su casa o en un convento o etcétera. Ese es el espacio, tal cual, el lugar físico. Sí, pues tal cual. Ya están, estoy aquí revisando y he dado respuesta con la sesión a todas las interrogantes. Claudia Niño, creo que llegué súper tarde, pensé que era las 7. Sí, Claudia, lo escribimos en la pizarra de sesiones, ahí se los informé, pero no te preocupes, hoy mismo voy a subir las grabaciones, ¿sale? Hoy mismo subo las grabaciones para que las puedas ver. Gracias a ti, Claudia. Muy bien, nos queda muy poco tiempo para que se termine la sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta concreta que quiera hacer? Adelante. Y si no, pues daremos por concluida nuestra sesión. Rebeca, por mi parte no, muchas gracias. Gracias a ti, Rebeca. Entonces, solo todas las obras, Rosalba, tienen 3 actos. Todas las obras tienen, ¿por qué 3 actos? Porque las acciones se dividen en cuanto a la estructura de un texto y todo texto tiene la misma estructura. Bueno, en el caso del género poético es un tanto distinto, pero todos los demás tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sale? Entonces, por lo tanto, tienen esos 3 momentos. Puede haber muchas más acciones, ¿eh? Muchas más acciones, pero bueno, podríamos distinguir esas de manera general. Rosa María, no, tampoco tengo dudas. Excelente, gracias. Solo recuerden en la actividad integradora 2
donde van a convertir el texto y que van a utilizar elementos de la narrativa. Por ejemplo, ¿cómo quedaría ese texto utilizando expresiones del lenguaje literario? Era un día caluroso. Parecía que el sol quemaba como lumbre. Y allí a la orilla del río había un perro sediento, deseoso de tomar agua, pero el miedo a ser comido por un cocodrilo lo paralizaba como estatua. El río le hacía el río le hacía una invitación a beber, o por lo menos eso pensaba él. Así que decidió arriesgar el pellejo, ¿sí? Fíjense cómo se utiliza el lenguaje literario, el lenguaje figurado. No olvides utilizarlo. Es importante que utilices el lenguaje literario, utilizar las figuras literarias pues que ya hemos mencionado. Tú decides cuál. Si una metáfora, un oxímoron, varias, todas las que puedas utilizar, pues mucho mejor. Nos dice Rebeca, solo comentarle que cuando comencé a leer este módulo, mi mente se estaba programando a que iba a ser muy difícil. Sin embargo, con las explicaciones que nos ha brindado, me ha facilitado y hasta a gusto le estoy tomando, como bien lo comento, toma la lectura otro sabor. Gracias por compartir sus conocimientos. Rebeca, muchísimas gracias por tu comentario, de verdad. Muchísimas gracias. Es muy satisfactorio saber que podemos, pues ahora la figura es asesor, pero somos facilitadores, ¿no? Tenemos que facilitar el conocimiento y en lo personal me apasiona mucho el arte y trato de que lo vean de esa manera sencilla, apasionante, porque así es, en el arte, en la literatura, podemos desprender de nuestras emociones, de un mal momento que estemos pasando, podemos viajar desde nuestro hogar a otras épocas, podemos salir de nuestros propios pensamientos para darnos cuenta que existen muchas maneras de pensar distintas a la de nosotros y nos hace seres libres, felices. Gracias a ti, Rebeca. Qué gusto. Muy bien, ahora sí, está por cortarse la sesión, nos queda un minuto. Cierro con esta frase. Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Casares. Muchas gracias. Sigo pendiente a través del foro de novedades. Pasen una buena noche. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Bye.